Radio Universidad de Atacama presenta Radio Ciencia. Espacio de informaciones dedicado a difundir las ciencias, las nuevas tecnologías y todo aquello que mueva un mundo de constantes cambios y que llegan de la mano de las opiniones de nuestros académicos. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Ciencia, programa preparado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Atacama para conversar sobre informaciones y temas de ciencia, tecnología e innovación. En nuestro programa de hoy conversaremos con el estudiante de quinto año de la carrera de Geología de la Universidad de Atacama, Jorge Romero Moyano, quien pese a su corta edad ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación en vulcanología física, caída de tefra y cronología eruptiva, con más de 33 publicaciones científicas a su haber, 8 de ellas en revistas de carácter internacional. Jorge ha investigado en profundidad los procesos eruptivos de los volcanes Calbuco, Chaitén, Villarrica, Planchón, Peteroa, Nevado de Chillán, el Cordón Caulle, Láscar, así como los volcanes ecuatorianos Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua. Hoy le invitamos a Radio Ciencia para entender un poco más sobre los volcanes, sobre sus procesos eruptivos, que es el área donde él se ha especializado, así como de sus resultados de investigación al respecto. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosy, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante contento de estar acá para poder un poco divulgar acerca de lo que estamos haciendo. Así que es una muy buena oportunidad para que la gente se entere un poco de la realidad de los volcanes chilenos y de la región también. Perfecto. Jorge, bueno, igual contar un poco a la audiencia de quien hoy día nos acompaña, de que no es habitual ver a un estudiante que esté desarrollando publicaciones científicas más en el nivel que lo has logrado, en que son, ¿cuántas? 32, 33 publicaciones que ya tienes en distintas revistas científicas, en que publicas los resultados de tus investigaciones, en colaboraciones también que has trabajado en grupos de estudio. ¿Cómo logras desarrollar eso antes de entrar ya en la materia misma que es el tema de los volcanes? Bueno, la verdad es que tal como usted dice, es bien complicado, es bien raro encontrar gente que esté trabajando de manera activa en ciencia en una carrera de pregrado. Claro. Pero depende también un poco de atreverse a hacerlo. O sea, es a mi gusto, una muy buena forma de aprender los conocimientos en mayor detalle lo que uno va adquiriendo en la carrera en sí. Entonces, yo básicamente mi curiosidad, mi interés por aprender más es lo que me lleva a realizar estas investigaciones. Claro. Siguiendo una metodología ya que está bien estipulada, ¿cierto? La metodología científica. Claro. Ese es el camino natural, digamos, para conseguirlo. Bueno, y en un área además que es bastante llamativa y por lo menos ante el imaginario, el tema de los volcanes es una cosa que está asociada mucho al riesgo, también al cine, a Hollywood. Hemos visto tantas películas sobre erupciones, sobre cómo funcionan estos procesos, lo vemos también en las noticias, en el día a día, un tema que está en contingencia en la última semana con las últimas actividades eruptivas en el sur de nuestro país. Partamos por definir qué es lo que es un volcán, qué entendemos por un volcán y qué características nos pueden llevar a identificar un volcán como activo o no activo, como para, por ejemplo, dimensionar sus riesgos. Bueno, básicamente, ya dejando de lado un poco lo que son las terminologías técnicas, un volcán es solamente una apertura en la corteza terrestre. La corteza vamos a definirla por ahora como la piel de la Tierra, la capa más externa y la capa más delgada de la Tierra, pero que es rocosa. Es básicamente donde nosotros estamos parados. Entonces, los volcanes son rupturas, son ventiladeros, aperturas, por donde puede salir material que está almacenado bajo la corteza. En las cortezas inferiores. Claro, digamos. En las capas más internas de la Tierra. Y este material forma acumulaciones en torno a esta apertura que generalmente son de forma cónica y dan lugar a estas morfologías que nosotros conocemos como volcanes. Son bien característicos, tienen bien como una forma bien definida en general, no todos, porque hay algunos que son como un poco más macizos. La mayoría de los volcanes que nosotros asociamos al cine o a la televisión son los estratovolcanes, que son volcanes
casi perfectamente cónicos. Como digamos, Villarrica, por ejemplo. Villarrica, Yaima, Osorno, sobre todo. El Osorno es el mejor ejemplo quizás de eso. Y estos volcanes cónicos están formados por distintas capas de material que se han ido acumulando sucesivamente tras una erupción y otra. Y bueno, además de eso tenemos otros volcanes mucho más amorfos, por decirlo así, como el Calbuco, quizás. El Cauye es una fisura eruptiva, son volcanes alineados. Claro. Entonces presentan distintas morfologías, pero en general los estratovolcanes son los más conocidos. Estratovolcanes. Y respecto a la pregunta de cómo llegar a entender que un volcán está activo o no activo, eso se hace a raíz de los depósitos. Uno tiene que ir a terreno, tiene que estudiar los materiales, realizar algunas dataciones, que se llama, que son básicamente pruebas de edad a las rocas, y a materiales también que están envueltos por las lavas, por las rocas volcánicas, que pueden ser troncos, trocitos de madera. También a veces incluso las piezas arqueológicas dan señales de eso. Ahora, esa datación se hace solamente sobre material orgánico, por así decirlo. Claro, las dataciones de carbono 14, que son las que la gente conoce, se hacen sobre material orgánico. Hay otras dataciones que ya son para rocas mucho más antiguas y se hacen en base a algunos minerales principalmente, pero en general se toman estas edades y uno tiende a tratar de encasillar a los volcanes en ciertos rangos de edad geológica. Y los volcanes activos, en Chile al menos, la definición que nosotros usamos usualmente es que tienen que haber tenido una erupción en los últimos 10.000 años. 10.000 años, claro. Para hacerse una idea, es la última edad glacial. No estamos hablando de años. Lo que pasa es que, claro, de los geólogos que yo he conocido, las edades geológicas distan bastante de los periodos humanos, en el fondo, en que nosotros creemos que un volcán activo, no sé, el que estuvo actividad en los últimos, 100 años, pero parece que estos periodos son muchísimo más prolongados e anteriores, incluso creo al periodo en que están los seres humanos aquí en este territorio, por lo menos. Sí, ahí de hecho vamos a hablar un poco después de volcanes de la región y adelantando un poco eso, quizás el Nevado Tres Cruces tiene varios millones de años, ya 3, 4 millones de años de actividad, entonces... ¿Y es considerado un volcán? Aún así es considerado un volcán activo. Sí, es un caso particular de un volcán que tiene erupciones cada mucho tiempo, pero... sigue siendo un volcán activo. Claro. Entonces, los volcanes activos para nosotros son los que han tenido erupciones en los últimos 10.000 años, y eso se resume básicamente al último periodo glaciar. Wow. Sí. Igual eso llama la atención. Ahora, en Chile, nosotros por cultura general sabemos que estamos asentados en el cordón de fuego del Pacífico, que somos un país bastante sísmico y que además, como añadidura, tiene una gran cantidad de volcanes a lo largo de su geografía. Estos volcanes en Chile, ¿cuáles son sus características geológicas como más prevalentes, más habituales? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene un país como Chile al estar asentado en esta ubicación? ¿O somos distintos en ese sentido a otros países, me imagino, como característica? Sí, como usted bien dice, los volcanes estos están en el cinturón de fuego del Pacífico. Lo que tenemos acá en Chile, y que es la principal característica geológica, digamos, que une a todos los volcanes chilenos, es que se producen a raíz de la colisión de dos placas. Básicamente está la placa sudamericana, que es un gran trozo de corteza terrestre que se mueve hacia el poniente, y está la placa oceánica de Nazca, que se mueve hacia el oriente. Entonces, como se están moviendo una en contra de la otra, colisionan, y la placa más pesada, en este caso que es la oceánica, se hunde, y al aumentar su profundidad se funde. Genera material fundido que después es el alimento, digamos, el catalizador de los volcanes que hay en Chile. Esto mismo es lo que provoca la actividad sísmica, ¿cierto? Exactamente lo que llamamos la subducción. La subducción, exactamente, sí. A raíz Están directamente relacionados los dos fenómenos. Exacto, porque cuando la colisión de estas placas se produce, no es algo, digamos, fluido, no es algo que esté ocurriendo de manera relajada, sino que las placas se van acoplando o se van tensando, claro. Y en realidad es un proceso muy caótico. Entonces se generan acumulaciones de energía y se generan también terremotos a partir de esto. Claro. Y la roca básicamente que se funde
al menos una parte, un 10-15% quizás, alcanza a llegar a la superficie terrestre. La superficie. Claro. Claro. Básicamente porque el magma es más liviano, digamos. Claro, y líquido. Claro. Es como un hielo, digamos, en un vaso, ¿cierto? Tiende a flotar y llega a la superficie y genera erupciones volcánicas. Entonces, todos los volcanes chilenos están conectados, por así decirlo, a este fenómeno. Ahora, ¿eso significa, por lo que se entiende, que cuando hay mayor actividad sísmica en un país también aumenta la actividad volcánica? Sí hay estudios de una relación, digamos, entre un terremoto y las erupciones volcánicas. O sea, gran parte de las últimas erupciones que hemos tenido en Chile están ligadas a los terremotos grandes que ha sufrido nuestro país. Claro. Básicamente el terremoto del 27 de febrero produce un gran cambio a nivel de esfuerzo, digamos, en la corteza terrestre, y esto influye en muchos de los volcanes de los Andes del sur. Y respecto también a la geología de estos volcanes, vale la pena mencionar que no todo el territorio chileno está lleno de volcanes. ¿Ya? Si bien es cierto, hay volcanes de norte a sur de Chile, hay zonas que no tienen volcanismo. ¿Como cuáles, por ejemplo? La más importante, digamos, es la que está desde Copiapó hacia el norte de Santiago. Básicamente esa zona se conoce como una zona sin volcanismo, activo al menos, puesto que en esa zona la subducción, este proceso de colisión de placas, es prácticamente plano. Entonces no se genera esa fusión de rocas. Claro. Digamos, no hay una placa que se esté hundiendo hacia gran profundidad y que se esté fundiendo. Claro. Entonces, Copiapó es un punto muy importante hablando en términos de volcanes, porque de aquí hacia el norte se genera lo que se llama el volcanismo de los Andes centrales. Yeah. Y de Santiago hacia el sur ya están el volcanismo de los Andes del sur. Claro. Jorge, y aprovechando esa diferenciación que tú haces y también para contribuir un poco a lo que es el conocimiento de la comunidad, nosotros en esta zona de la región de Atacama, lo que es Copiapó, las provincias del Huasco y la provincia de Chañaral, ¿tienen presencia de volcanes y de volcanes activos en particular? Porque nosotros a simple vista, yo del único que tengo conocimiento es el Ojos del Salado, pero sería bueno como profundizar un poquito eso. ¿Existen volcanes en esta zona? Porque tú mencionaste hace poco el Nevado Tres Cruces, claro. Sí, efectivamente. De acuerdo, yo traje aquí un poco el ranking del CERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, hace un trabajo, digamos, justo a lo que nos referíamos anteriormente también sobre el riesgo volcánico. Y ellos posicionan los volcanes según riesgo, según la probabilidad que tiene un volcán de generar pérdidas, digamos, en la sociedad. Afectación en su entorno, claro. Exactamente. Y tenemos en la región al Ojos del Salado, el Nevado Tres Cruces, el Cerro Bayo, la Sierra de Lagunas Bravas, y tenemos también el volcán Incahuasi. Estos volcanes son considerados activos, pero en este ranking que agrupa alrededor de 90 volcanes, todos estos volcanes de la región están desde el puesto 55 más o menos hacia arriba. O sea, son volcanes que tienen un riesgo específico muy, muy bajo. Porque están muy alejados de los centros poblados. Exactamente, claro. en pleno altiplano, digamos. Pero son volcanes activos. Cabe destacar, por ejemplo, que el Ojo del Salado tiene una pequeña actividad fumarólica bastante intensa que se vio desde el Salar de Maricunga en el año 1993. Entre el 14 y 16 de noviembre hubo una gran emisión de fumarola. ¿Eso probablemente un poco de ceniza cuando es posible observar que estos volcanes emiten estas fumarolas? ¿Qué es lo que significa? ¿Que hay un indicio de una actividad probable eruptiva importante o es solamente una parte de la actividad normal que tiene el volcán? Yo creo que el principal indicio que nos da eso es que hay calor, que hay un flujo de calor bastante importante en el volcán. Eso es relevante porque nos da la idea de que hay material fundido en profundidad que está almacenado bajo el volcán, y que se produzca una gran emisión de fumarola en este caso nos da también la idea de que algo tiene que estar ebulliendo. Claro. Probablemente agua y gases volcánicos también que están siendo transportados a la superficie,
están involucrados en este proceso. Y claro, el Ojo del Salado tuvo esta actividad, y cabe destacar también que la última erupción conocida del Ojo del Salado ocurrió en el año 750 después de Cristo. Como bastante, claro, hace 1250, 1260 años casi. Y produjo flujos incandescentes de pomes. Toda la gente que yo creo que conoce las pomes, claro. Se generaron estos materiales en esa erupción, o sea que lleva bastante tiempo sin actividad. Y eso, Jorge, ¿cómo logran ustedes lograr determinarlo cuando no había, por ejemplo, presencia de seres humanos? ¿Cómo se hacen los registros para poder establecer cuando existe un volcán, cuando hay presencia, cuando tiene actividad o no tiene actividad? ¿Hay avances en ese sentido en la investigación en vulcanología? Sí, muchas de estas cosas también que se estudian en volcanes vienen de otra disciplina, como la glaciología, por ejemplo. Hay gente que trabaja estudiando los glaciares y que, de acuerdo a los niveles de oxígeno, por ejemplo, que están bien estudiados a nivel internacional, se sabe cuáles son los niveles de oxígeno para distintas etapas de la historia terrestre. Entonces, muchas veces los glaciares, al estudiarnos, nos aportan información del nivel de oxígeno para cierto evento eruptivo, claro. Y con eso lo podemos correlacionar a una edad. Claro. Básicamente esas técnicas son muy utilizadas. Son disciplinas que se van aportando en el fondo. Exactamente. Muy interesante en todo caso el tema, Jorge, pero creo que vamos a hacer una primera pausa. Antes de comenzar, de seguir con el programa, nos vamos a ir, a propósito de este tema de las rocas y las piedras, nos vamos a ir con un tema de Audioslave, nos vamos a ir con Like a Stone, como una piedra. Perfecto, genial.
Radio Universidad de Atacama está presentando Radio Ciencia. Espacio de informaciones dedicado a difundir las ciencias, las nuevas tecnologías y todo aquello que mueva un mundo de constantes cambios y que llegan de la mano de las opiniones de nuestros académicos. A los estudios de Radio Universidad de Atacama, aquí con nuestro amigo Jorge Romero, estudiante de la carrera Geología de quinto año, quien además es un investigador activo en el área de la vulcanología, con más de 33 publicaciones científicas en esta materia, y quien hoy día nos ha venido a aportar un poquito sobre este tema que está también tan contingente, que es el de los volcanes y de la actividad volcánica en Chile. Jorge, estábamos conversando respecto un poco a la descripción, las características geológicas que tenían los volcanes en Chile, cómo esto era parte de una red, digamos, de lo que son también estas placas que convergen acá en este territorio en el que está asentado también nuestro país. Ahora, ¿cómo es posible medir el riesgo que entrañan la presencia de estos volcanes? ¿Cómo en Chile se mide eso? ¿Hay monitoreo constante de los volcanes y a través de quién se realiza ese trabajo? Claro, el organismo competente en este caso para hacer eso es el CERNAGEOMIN, y trabaja de la mano con la ONEMI. Básicamente el CERNAGEOMIN lo que hace es levantar los peligros de los volcanes. Peligro se resume como los fenómenos que pueden tener características dañinas para la comunidad, claro. Entre estas características, los volcanes claramente tienen muchos peligros, porque la temperatura a la que salen los materiales, o la velocidad con la que se pueden mover por las laderas, los aluviones volcánicos, todos constituyen peligro. Porque los volcanes no siempre arrojan el mismo tipo de material, no. Eso sería bueno como explicarlo. Claro, ¿Cuáles son las características? Hay distintos tipos de erupciones. Porque lo hemos visto en el cine también, por ejemplo, Exacto. Unas erupciones que son pero impresionantes, con explosión de mucha ceniza y material incandescente, y otras que se ven como más lava. ¿Qué Exacto. diferencia hay en eso? Sí, también es una cosa que yo creo que en la comunidad en Chile aún no se ha llegado a un buen entendimiento de la gente respecto al tema, que hay volcanes explosivos y volcanes efusivos. Los efusivos son los que emiten lavas de forma más o menos tranquila, y los explosivos naturalmente son más violentos. Claro. Pero mucha gente cree que, por ejemplo, en el volcán, el Cordón Caulle puede salir lava y puede afectar a la gente. Básicamente esos fenómenos son más restringidos al cráter, a toda esa zona. Pero en sí, los volcanes emiten estos tipos de productos. Y por lo mismo hay diferencias de distintos tipos de erupciones. Claro. En Chile los volcanes suelen ser más explosivos por naturaleza, ya por los materiales que el magma, la roca fundida que tienen los volcanes chilenos es más viscosa, y además está más cargada en gases volátiles, le llamamos nosotros, que son gases a muy alta presión. Que hacen explosión al entrar en contacto con este cono en el fondo. Al subir, al descomprimirse, llegando a la superficie terrestre, explotan de manera muy, muy violenta. Claro, porque hay que explicar a lo mejor que los volcanes uno no es como se pudiera imaginar como un tubo, sino que en el fondo el mayor volumen está bajo la superficie. Sí, hay debajo de los volcanes hay reservorios que nosotros le llamamos, o cámaras magmáticas, que es como un globo lleno de magma. Y esto es lo que alimenta a las erupciones volcánicas. Pero generalmente en una erupción ese reservorio no se vacía jamás. O sea, puede pasar, en tiempo geológico pasa, pero en tiempo a escala humana no es muy común que se vacíen esos reservorios. Entonces sale el 10, 15, 20% quizás del material que está ahí contenido a la superficie. Vemos solo una parte de lo que compone el sistema volcánico. Claro. ¿Y cuál es el mayor riesgo que existe en una erupción volcánica? ¿Es lo que está asociado a estos volcanes eruptivos o a los volcanes efusivos en términos de riesgo, por ejemplo, para el entorno? Bueno, los volcanes explosivos son los que tienen peligros más generalizados, por decirlo así. Lo hemos visto bastante bien en la erupción del
Chaitén o en la del Cordón Cauye. Claro, en el caso del Chaitén fue bastante impresionante. Exacto, pueden afectar todo el cono sur de Sudamérica, porque emiten mucha ceniza, por ejemplo, que se dispersa fácilmente por la atmósfera. Generando una nube. Claro, y eso corta las comunicaciones, muchas veces corta el tránsito de los aviones, genera problemas a la salud, problemas al ganado, la agricultura. Claro. Es una crisis bastante seria. En cambio, los volcanes efusivos, como lo hemos visto bastante bien en Hawái hace poco, claro, con el Kilauea. En el Kilauea, son volcanes que emiten más lava, pero esa lava, naturalmente, si a eso le sumamos una población justo en el camino de la lava, es un gran problema. Claro. Porque las lavas son totalmente destructivas. O sea, no hay forma de parar el camino de la lava. No es tan así. ¿Ya? Hay registros históricos en Islandia, particularmente, en donde en una erupción sí lograron detener un flujo de lava con agua de mar. Bombeando agua de mar y regando prácticamente el flujo, lograron detenerlo. Claro. Y en Italia se está haciendo ahora que también se está encauzando los flujos de lava de cierta forma. Así como se encausan los aluviones, por ejemplo. Sí, con murallas y infraestructura así vial, digamos, están moviendo los flujos de lava. Se puede. Claro. Pero es bastante difícil. O sea, la masa de material, la temperatura, hace que sea logísticamente complicado. Claro. Pero en Chile yo diría que de los peligros más serios volcánicos que tenemos están los lahares o los aluviones volcánicos, puesto que los volcanes del sur de Chile, que concentran la mayor cantidad de gente, hablemos particularmente de Pucón. Claro, que está muy cerca de los centros urbanos en este caso y turísticos también. Y Pucón está en el camino de los lahares. Claro. También Coñaripe, hay varios Licanray. Pero, ¿qué es lo que es un lahar técnicamente? Técnicamente es como el aluvión que tuvimos nosotros acá en Atacama, ¿ya? Pero iniciado por la fusión de la nieve del volcán. Con la temperatura. Con la temperatura. O sea, en el fondo el volcán al hacer erupción derrite la nieve que está en sus faldeos, por así decirlo. Derrite la nieve, los glaciares, y causa estas avenidas de material que no solamente transportan roca y sedimentos, sino que muchos casas, desechos, árboles. Claro, que todo lo que agarra a su paso en el fondo. Sí, y además, a diferencia de un aluvión normal, los lahares suelen tener cierta temperatura. Pueden tener 70 grados, 80 grados. Produciendo mayor daño. Sí, claro. y naturalmente que basta con estar un poco inundados por un lahar para que ya sea una situación caótica y grave. Claro. Entonces, ahí quiero destacar que en Coñaripe, particularmente al lado del volcán Villarrica, se han producido la mayor cantidad de fatalidades por volcanes en Chile. En el ciclo pasado murieron más de 100 personas a raíz de estas actividades eruptivas. Entonces, es un problema no menor. Claro, en que hay que aprender a dimensionar el riesgo de vivir quizá o de visitar lugares cercanos a estos volcanes en actividad eruptiva. Sí, es así porque en realidad este volcán, el Villarrica, por ejemplo, está activo y cada vez crece más población en torno al volcán, y así con muchos otros volcanes del sur de Chile. Claro. Por lo tanto, hay que tener claro esto del riesgo volcánico, o sea, es algo que está presente. Claro. ¿Por qué se produce en determinado momento? Tú algo ya lo explicabas, que de esto de las placas, pero ¿qué determina que se produzca una erupción volcánica y qué posibilidades hoy día con el avance científico que ustedes han desarrollado en vulcanología, o los científicos que se dedican a esta área, de predecir la ocurrencia de una erupción volcánica? Sí, a diferencia de los fenómenos más tectónicos como los terremotos, sí se puede pronosticar. Voy a usar la palabra pronosticar, claro, que está más restringida a lo que se puede hacer en geología. Se puede pronosticar las erupciones volcánicas porque los volcanes suelen dar muchas más señales que un terremoto, por ejemplo. Los volcanes tienen generalmente cambios en su sismicidad, se deforman, aumenta la cantidad de gases que están emitiendo, aumenta la temperatura, se pueden escuchar ruidos subterráneos muchas veces. Claro. Y todas estas señales químicas, físicas y geológicas dan lugar a poder
pronosticar quizás cuándo podría ocurrir una nueva erupción. Pero para eso hay algo que es básico, que es el monitoreo volcánico. Claro. Y es lo que se hace en Chile, y Chile es un país pionero, digamos, en monitoreo volcánico. Chile monitorea más de 42 volcanes en tiempo real, en línea. Uh-huh. Y a través del Cernagiomín, claro. Sí, a partir de, Cernagiomín tiene un departamento que se llama OVDAS, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que se creó por ahí a finales de los 90, y está con esta labor, digamos, de monitorear los volcanes. Entonces se instalan estaciones para medir estos parámetros, y hay algo que se llama el nivel base, que es como el estado saludable del volcán. O sea, cuando el estado del volcán es normal, hay cierta cantidad de sismos, hay cierta emisión de gases. Que es normal del día a día del volcán. Claro. Exactamente. Pero cuando ya aparece la fiebre, por ejemplo, cuando ya el volcán tiene una anomalía, empezamos a entrar ya en la materia de las alertas. Claro. Por eso hay alertas vigentes. Y los volcanes básicamente entran en erupción cuando ya ha pasado mucho tiempo sin una actividad eruptiva, por ejemplo, y han acumulado presión suficiente para generar una erupción. Una erupción, sí, claro. Generalmente el tiempo es un factor muy importante en los volcanes activos. O sea, permite que evolucionen, se empiece a enfriar el magma, se llene de muchos gases y aumente la presión dentro de ellos. Claro. Hay distintos factores, obviamente, que pueden generar una erupción, pero son los más básicos. Eso. Claro. Jorge, y ahora en el caso particular tuyo, como investigador, tú te has dedicado, entiendo, a los estudios de la tefra. ¿Qué es la tefra? Para que lo comentemos un poquito ahí hagamos ahí educación, alfabetización científica. Claro. Tal como hablábamos de la ceniza, la tefra en realidad es todo lo que emite una erupción explosiva, que es magma fragmentado. El magma en la roca fundida, ¿cierto? Que bajo ciertas presiones de gases y todo se fragmenta en distintos tamaños de rocas, rocas incandescentes. Eso es la tefra. Entonces, uno de los tipos de tefra es la ceniza. Y hay tefras más gruesas como las bombas volcánicas, por ejemplo, que son ya bloques gigantes de rocas que caen en torno al volcán. Las características de la tefra básicamente es que contra más grande o más pesada cae más cerca del cráter, y contra más liviana se la lleva el viento y se dispersa. Exactamente. Y puede también en algunos casos bajar por los valles y formar nubes ardientes y ese tipo de fenómenos. Y la tefra tiene varias particularidades que nos permite saber en volcanes explosivos, durante erupciones explosivas, nos permite saber básicamente por qué se produce la erupción, cuáles son los tiempos de evolución del material fundido dentro del volcán antes de una erupción. Claro. Nos permite saber también si es que hay alguna mezcla de materiales fundidos, y también nos permite cuantificar las erupciones. O sea, decir, esta erupción es más grande que la otra, o fueron tantos millones de metros cúbicos o kilómetros cúbicos incluso de material que se emiten, porque se hacen mapas de la distribución de la tefra y logramos cuantificar eso, que es, yo creo que de la asistencia temprana a una erupción explosiva es de lo más relevante. Claro. Porque si sabemos cuánto material se emitió y en qué parte está depositado, tenemos la idea de cuál es la afectación, por ejemplo. O la afectación probable que pueda generar en un futuro evento ese mismo volcán. Exactamente, también, porque al estudiar las tefras antiguas de los volcanes, somos capaces de conocer ya cuál es la artillería del volcán, básicamente. Qué es lo que podemos esperarnos para el futuro, y con esos datos de entrada nosotros podemos correr programas que son modelos numéricos y simular que hay una erupción, por ejemplo, mañana o pasado en el volcán Cordoncao y en el Villarrica, y con eso podemos decir, bueno, podría pasar esto bajo estas condiciones. Claro, en el caso tuyo yo pude ver que tienes mucha descripción de eventos eruptivos, has podido también viajar mucho a terreno para poder conocer estos complejos, digamos, volcánicos, y en los que has tomado muestras. ¿Cómo ha sido ese trabajo que has llevado adelante y con quiénes has podido colaborar en ese, digamos, porque ustedes forman en el fondo como científicos grupos de investigación para poder estudiar estos fenómenos?
Sí, respecto a eso, y volviendo un poco al inicio de este programa, hablamos de que la volcanología es como esa parte un poco más arriesgada de la geología, a veces es la parte más rockera, digamos, de la geología. De la geología, claro. Sí. Y muchas veces esto, o la gente cree que una persona que trabaja en volcanes se enfrenta a muchos peligros y está en riesgo permanente. Es así hasta cierto punto. Claro. O sea, uno también tiene que manejar eso sabiendo los fenómenos, conociéndolos, pero muchas veces uno tiene que estar junto a un volcán que está en erupción. Particularmente voy a citar el caso del Cordón Cauye y el del Calbuco. Yo estuve ahí durante la erupción, a 1 kilómetro, a 3 kilómetros del cráter a veces, escuchando cómo explota el volcán, cómo bajan los materiales. Pero es parte del entendimiento de los volcanes, porque asimismo vamos reconstruyendo la historia de una erupción en particular, y eso nos sirve para determinar cómo se va a desarrollar una erupción en el futuro también, del mismo volcán quizás, o de otros volcanes. Entonces es un trabajo entretenido, a mi gusto es bastante entretenido. Es un trabajo sucio también. Muchas veces uno está en zonas llenas de gases sulfurosos, con máscara y todo, con mucho calor, mucha temperatura, pero es un trabajo entretenido porque uno está viendo la culminación de un proceso, del proceso tectónico de la subducción. Ahí estamos viendo cómo sale el material que se funde por las placas y sale a la superficie finalmente después de cientos de millones de años quizás en transcurso. Claro. Jorge, ahora en digamos, de lo que tú has podido observar hasta ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo con respecto a otros países u otros volcanes tienen los volcanes chilenos? ¿En qué hay una forma de medirlos? ¿Cómo se determina qué tanto impacto producen la actividad de esos volcanes con respecto a los demás volcanes que hay en el mundo? Sí, básicamente el riesgo, para que la gente lo entienda en la casa, podemos separarlo en algunas cosas bien particulares. De partida está el peligro, naturalmente, que cada volcán tiene su personalidad. Y hay volcanes que son más explosivos, otros más efusivos, y de acuerdo a los fenómenos que desarrolla el volcán se pondera, digamos, se cuantifica cuál es el nivel de peligro. Así como, por ejemplo, en los sismos, la escala de Mercalli y la escala Richter, ¿hay una forma de medir eso? Sí, exactamente. Con la misma TEFRA nosotros tenemos el índice de explosividad volcánica, que es una escala que va de 0 a 8, y podemos decir qué tan explosivo es un evento volcánico, y en el fondo un volcán también. Claro. Entonces, bueno, cabe destacar que la mayoría de los volcanes que han tenido erupciones recientemente tienen índice de explosividad de 1 a 5. O sea, son volcanes de intermedia explosividad. Hay cosas mucho peores. Claro. Pero además del peligro está la vulnerabilidad. O sea, la gente que puede vivir cerca de un volcán, que está en zonas eventualmente que se pueden afectar por peligro volcánico. Y también hay variables demográficas, dónde está distribuida la gente, cuánta gente hay, cuál es la infraestructura crítica que tiene. Claro, las vías de evacuación. Las vías de evacuación. Claro. Todo eso pondera para, al final de cuentas, tener una idea del riesgo específico de cada volcán. Claro. En el caso, Jorge, te voy a consultar porque es con lo que ha salido, digamos, más visible en las últimas semanas, el caso del Nevado de Chillán. Sí. Yo entiendo que tú también tuviste la oportunidad de estudiar el Nevado de Chillán en algunas publicaciones de las que tienes a tu haber, y hoy día vemos cómo este volcán entra en una alerta naranja. Hay, digamos, muchas comunidades aledañas a la zona del volcán. También hay complejos turísticos importantes que dependen también y que conviven con este Nevado de Chillán. Sí, yo creo que acá es importante resaltar que, bueno, cuando tenemos un complejo turístico asociado al esquí y está en un volcán, es natural que en algún momento el volcán pueda despertar y pueda generar algún tipo de afectación del lugar, claro. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. El caso del Nevado de Chillán es un volcán bastante explosivo, muy activo, uno de los volcanes más activos de los Andes del Sur. Y efectivamente nosotros venimos siguiendo al volcán Chillán desde el inicio de la erupción, en el 2016. Fue en enero del 2016 cuando empezó esta actividad. Y estamos trabajando con gente de la Universidad de Concepción, particularmente Nicolás Luengo,
y él está haciendo un seguimiento completo de todo el ciclo eruptivo a través de la TEFRA. Uh-huh. Y con eso hemos logrado descifrar más o menos cómo ha ido subiendo el magma, uh-huh. Cuáles son los tiempos y cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Y actualmente lo que hay en el volcán Chillán es un domo. Un domo es un flujo de lava, pero que no fluye. Es una acumulación de lava, una cúpula. Yeah. Y como esto no fluye y se queda justo encima del cráter, por decirlo así, del respiradero del volcán, lo taponea. Y genera un verdadero corcho en una botella de champaña. Claro. Entonces se empieza a acumular presión, los gases volcánicos quedan ahí contenidos bajo este corcho de roca caliente, y últimamente, hace unos 5 días atrás, empezó una fase de destrucción de ese domo. Ese cono, claro, es como un cono que lo que está. Sí, es como un cerrillo de lava, básicamente, semiesférico. Y empezó a destruirse explosivamente, que es el proceso natural que podría haber seguido esto. Ajá. Y en el transcurso de eso genera avalanchas de rocas incandescentes por la ladera y todo eso. Y obviamente eso es un peligro para la gente que está ahí en torno al volcán. Se pueden generar también aluviones en época de invierno, sobre todo. Claro, los lahares que tú mencionabas. Los lahares, exactamente. Entonces, es básicamente eso. El volcán está en alerta naranja porque ya está dentro de un proceso eruptivo hace 2 años. Claro, y es esperable que digamos, domo explote de una manera más violenta a lo que hemos visto hasta ahora, o lo esperable es que siga como en este tipo de nivel de actividad que ha tenido hasta ahora. También para responder a esa pregunta, uh-huh. es súper importante haber estudiado otros casos similares. Uh-huh. Y el caso más parecido acá en el norte de Chile, sobre todo, es el volcán Láscar, en 1993, que también creó varios domos y tuvo varias fases explosivas. Es esperable que este domo, que ahora se destruyó casi el 70% del domo con estas explosiones, se vuelva a regenerar. Uh-huh. Es una posibilidad. Que salga otro domo nuevo y acumule presión nuevamente y se generen explosiones. No es tan probable que se generen grandes explosiones, uh-huh. porque en realidad, al parecer, la cantidad de gases que el volcán pueda acumular no es tan grande. Claro. Pero sí, este ciclo, y hay que decirlo, podría durar años. Podría durar 6, 7 años incluso, con construcción y destrucción de domos. Entonces es un proceso largo y hay que atenerse a que el volcán va a estar en alerta. Claro. Y van a haber probablemente evacuaciones. Claro, o sea, son riesgos que en el fondo no se resuelven así con una gran explosión y que esto queda tranquilo. La naturaleza tiene otros ritmos quizás. Sí, es muy complicado en el caso de los volcanes, una vez que ya están en erupción, predecir cuál va a ser el desarrollo de la erupción. O sea, claro. Nosotros con los instrumentos podemos llegar a decir el volcán puede tener una erupción en días, meses o años. Claro, y hasta ahí. Pero no sabemos cómo se va a comportar más adelante y para eso recurrimos simplemente al registro histórico y a las descripciones de otras erupciones antiguas. Perfecto. Uh-huh. Bueno, Jorge, yo creo que ya estamos un poco en la hora, así que vamos a ir cerrando este programa. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos has aportado, por la paciencia y de explicar los términos. Yo creo que en el fondo lo que has logrado a tu corta carrera, digamos, que hay que decirlo, un estudiante de pregrado de la carrera de geología con muy promisorio futuro, nos han dicho también los académicos investigadores de la universidad, con un desarrollo ya importante a su haber de publicaciones científicas, y de verdad felicitarte, agradecer la participación en el programa y también invitar a quienes nos escuchan a documentarse, a escuchar de estos temas, leer. Hoy día Internet nos da una infinidad de posibilidades para poder buscar información respecto a estos temas a un nivel más científico también. Claro, muchas gracias por la invitación también. Para mí es muy importante estar acá porque en realidad se cierran ciclos, que uno parte con una investigación y después puede llevarla a la comunidad, que es lo más importante en geología, es transmitir los conocimientos. Y un mensaje para cerrar, quizás para la gente, que tenemos que aprender que Chile es un país volcánico, tenemos 2.000 volcanes, más de 100 volcanes activos, y no es raro que estos volcanes entren en erupción.
tenemos que aprender a convivir con ellos. Conocerlos, en el fondo. Conocerlos. Claro, así como sabemos mucho hoy día de sismos, también tenemos que aprender sobre volcanes. Conocerlos y también respetarlos, yo creo. Claro. Saber que el volcán quizás puede estar mucho tiempo tranquilo, inactivo, pero también saber de lo que es capaz un volcán. Claro. No exponernos demasiado. Y dimensionar el riesgo en el fondo en su justa medida. Y también algo que viene más de la cultura mapuche, hay una idea del volcán que no es como la que tenemos actualmente, sino que es más bien del volcán que es benéfico y es constructor y destructor a la vez. Claro, pero en el fondo mucho de nuestra actividad, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del Nevado de Chillán, del Villarrica, generan una actividad turística importante, producto de sus la agricultura en Chile, muchos de los claro. depósitos minerales de cobre, de muchas cosas que tenemos acá en el país, están ligados a antiguos volcanes que existieron en el país. Entonces, claro. Los volcanes nos entregan mucho y también nos pueden quitar, y hay que tenerlo claro. Perfecto. Muchas gracias. Súper bien, Jorge. Entonces llegamos al final de Radiociencia, programa que es producido por la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Relaciones Universitarias de la Universidad de Atacama. Muchas gracias, Jorge, por compartir estas temáticas en Radiociencia. Gracias, amigas y amigos, auditores que nos acompañaron y desde sus casas, de sus trabajos. Será hasta una próxima edición. Y nos vamos con un tema musical para cerrar ahí de Red Hot Chili Peppers. Nos vamos con Other Side. Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back. Take it on the other side. The centuries are what it meant to me. A cemetery where I married the sea. A stranger thing that never changed my mind.
Radio Universidad de Atacama ha presentado Radio Ciencia, espacio informativo con las últimas novedades y tendencias en el campo de las investigaciones y descubrimientos que mueven a un mundo en constante evolución. Radio Universidad de Atacama agradece su sintonía y les invita a una próxima edición de Radio Ciencia.